La tarde se rendía en la costa australiana. Un atardecer tranquilo en Glenelg, Adelaida. Era el 30 de noviembre de 1948. La brisa marina traía olor salino y el eco distante de la vida en la ciudad. Pero en Somerton Beach el silencio se rompía solo con el murmullo de las olas. Y allí, recostado sobre el malecón, contra un muro de hormigón, un hombre esperaba. O más bien, el hombre había terminado de esperar. Al amanecer del 1 de diciembre, la verdad se reveló, fría como la arena. El hombre no estaba dormido, estaba muerto. Y lo que más inquietaba a los primeros policías que se acercaron a la escena era el contraste entre la tragedia y la impecable presentación del cadáver. Aquí comienza el misterio del hombre de Somerton. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Abrimos hoy con este vídeo la sección Expediente Abierto, en la que cada viernes conoceremos y analizaremos los expedientes de aquellos casos que, a día de hoy, continúan sin respuesta. Vamos ahora a un día de verano, que prometía ser como cualquier otro en la apacible playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Era la mañana del 1 de diciembre de 1948 y el sol comenzaba a calentar la arena y la brisa marina mecía suavemente la vegetación costera. Pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse para siempre. Poco después de las 6:30 de la mañana, un hombre y una mujer que paseaban por la playa se acercaron a un lugar cercano al Clipper Children's Home. Allí, recostado contra el muro de contención, yacía una figura inmóvil de un hombre. En un primer momento pensaron que estaba dormido o que quizá había bebido de más la noche anterior, pero su postura era extrañamente tranquila. La espalda contra el muro, las piernas extendidas y los pies cruzados con elegancia, y una expresión casi pacífica. Pero al acercarse, la verdad se hizo evidente. El hombre no respiraba. Su cuerpo estaba frío. Había fallecido hacía horas. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente a la escena. Y lo que encontraron no fue una víctima violenta, sino un rompecabezas vestido con ropa fina. El hombre era alto, de 1,80 m más o menos, con un físico atlético, hombros anchos y cabello rubio con algunas canas. Y su vestimenta era impecable: una camisa blanca, una corbata de color rojo y azul, pantalones marrones y un suéter bajo una chaqueta de corte europeo. Llama la atención, eso sí, que para la época extrañó mucho que el hombre no llevase sombrero, cosa que en la época era muy habitual, por no decir imprescindible, en los hombres que vestían de esa forma. Todo en él apuntaba a un personaje de cierta distinción, pero sin embargo había detalles que perturbaban y que llamaban mucho la atención en aquella escena. Por ejemplo, llevaba un cigarrillo sin encender detrás de la oreja y otro, a medio fumar, yacía en el cuello de la chaqueta, como si se le hubiera caído de los labios. Al registrar los bolsillos, la policía no encontró ni un solo documento de identidad,
No había cartera, no había dinero, ni nada que nos pudiera decir su nombre. Pero lo más extraño vino después. Al examinar la ropa, descubrieron que todas las etiquetas de las prendas de ropa habían sido meticulosamente cortadas, con mucho cuidado. Alguien, probablemente el propio hombre, habría querido borrar deliberadamente cualquier rastro de su origen. Y en sus bolsillos había un puñado de objetos comunes, pero que se convertirían en una de las primeras pistas de este gran misterio. Por un lado teníamos un billete de tren que no había sido usado desde Adelaida hasta Helly Beach, un pasaje de autobús, un peine de aluminio y un paquete de chicles Juice Fruit y una caja de cerillas. Pero llamó la atención un paquete de cigarrillos que tenía. El paquete era de la marca Army Club, pero que en su interior contenía cigarrillos de la marca Kensitas, una marca que era mucho más cara que la primera. La investigación pronto reveló que el hombre no había aparecido de la nada. La noche anterior varias personas lo habían visto en el mismo lugar. Una pareja incluso declaró que alrededor de las 7 de la tarde lo vieron estirar el brazo derecho lentamente hacia el cielo y luego dejarlo caer como con flojera. Otro grupo observó que entre las 7:30 y las 8 de la noche el hombre ya estaba inmóvil, sin reaccionar ni siquiera a los mosquitos que seguramente debía haber en la zona y deberían estar picándole. Pensaron que simplemente estaba borracho o que estaba profundamente dormido, y es entendible que no quisieran molestarlo. Una decisión muy humana y muy casual, pero que selló esa soledad final. El hombre, a quien nadie quiso molestar, estaba muriéndose. Pero, ¿quién era ese personaje de manos suaves que no parecía dedicarse a trabajos manuales? ¿Por qué vestía con tanta elegancia para pasar la noche en una playa? ¿Y cuál era el oscuro secreto que lo llevó a borrar su identidad de esa manera tan minuciosa? La respuesta, si es que alguna vez se encuentra, comenzaría a desvelarse en esa fría mesa de autopsias, donde los patólogos se toparían con una barrera aún mucho más grande, si cabe. La causa de su muerte era un misterio, casi tan profundo como su identidad. El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue y allí, bajo la fría luz del quirófano, el patólogo John Dyer se preparaba para buscar respuestas, donde únicamente parecía haber silencio. Y lo que descubriría sería la clave del misterio, sino quizá la puerta de un laberinto mucho más profundo. El examen reveló que el hombre gozaba de una salud envidiable. Tenía entre 40 y 45 años. Tenía un físico robusto, bien cuidado, pero había anomalías. Su brazo estaba enormemente agrandado y congestionado, casi 3 veces su tamaño natural. Su hígado también mostraba una congestión severa y en su estómago encontraron sangre mezclada con restos de la que fue su última comida. Todos esos signos apuntaban claramente a una intoxicación aguda. Sin embargo, este quizá es el hecho más desconcertante de todos. Las pruebas no lograron detectar rastro alguno de veneno conocido. Era como si un fantasma hubiese acabado con su propia vida. El propio patólogo declaró con una frustración profesional que decía: estoy convencido de que la muerte no ha sido natural.
pero no puedo demostrarlo. En los corrillos del tribunal se susurraba el nombre de un veneno específico, la estrofantina. Era un glucósido cardíaco de acción muy rápida, imposible de detectar con la tecnología de 1948 y que el cuerpo metaboliza por completo. Se conocía como un veneno de espías. Los forenses notaron otras peculiaridades. Sus músculos de la pantorrilla estaban extraordinariamente desarrollados, como los de un bailarín o un corredor, y sus dedos de los pies tenían una forma inusual, triangular o en cuña, como se llaman. Un detalle específico que parecía una pista crucial, pero que no condujo a nada concreto. Sus manos, por el contrario, eran suaves, con unas uñas muy bien cuidadas, indicando que ese hombre no se dedicaba a realizar trabajos manuales brutos. Mientras la ciencia forense se encontraba topándose contra un muro, la investigación policial daba con un hallazgo que prometía al principio ser una gran revelación. El 14 de enero de 1949, en la consigna de la estación de tren de Adelaida, apareció una maleta marrón que había sido depositada el 30 de noviembre, un día antes del hallazgo del cuerpo, y que nunca fue reclamada. Todo indicaba o parecía indicar que pertenecía al hombre de la playa. La abrieron y en su interior el enigma quizá creció todavía mucho más. La ropa contenía una ropa de calidad que coincidía con el estilo de este señor. Una bata de algodón roja, unas pantuflas de fieltro roja de la misma talla de las del hombre encontrado en la playa, pantalones, pijamas y artículos de aseo personal. Pero entre lo ordinario surgía algo extraordinario. Un destornillador de electricista, un cuchillo de mesa que había sido afilado y recortado de una forma muy tosca para convertirlo en un arma cortante y que fuese muy fácil de ocultar. Y un carrete de hilo barbur de color naranja, el mismo que había sido utilizado para coser o reparar de forma impoluta el forro de uno de los bolsillos. Y entonces, entre tantos objetos, apareció un nombre. En 3 de las prendas de la maleta, las etiquetas no habían sido cortadas. En su lugar, había un nombre escrito con tinta: T. Kane. La policía, lógicamente, se lanzó a la búsqueda. Consultaron listas de pasajeros, registros militares, bases de datos de todo el mundo anglosajón, y el resultado fue absoluta y rotundamente nada. No había ningún T. Kane desaparecido que encajara con el perfil del hombre que habían encontrado. La teoría más sólida que manejaron los investigadores fue que las prendas posiblemente fuesen de segunda mano y que alguien, sabiendo que Kane no era el hombre, había dejado esas etiquetas a propósito intactas, como una cortina de humo para despistar cualquier posible futura investigación. Era una burla, un señuelo que los llevó a otro callejón sin salida. El hombre, sin rostro, ahora tenía una maleta sin nombre. La frustración de los investigadores era palpable. El caso comenzaba a enfriarse y a convertirse en otro de esos archivos que al final acaban siendo polvorientos y olvidados, hasta que, en un último y meticuloso examen de todas las pertenencias de este hombre, un detective descubrió algo que todos habían pasado por alto. En la costura
de la cintura de unos pantalones, casi invisible a simple vista, había un pequeño bolsillo secreto, cosido con una maestría increíble. Y dentro de ese bolsillo, enrollado hasta ser casi imperceptible, había un minúsculo trozo de papel. Cuando lo desenrollaron con pinzas, bajo la luz, pudieron leer dos palabras impresas en un tipo de letra muy inusual. Estas dos palabras, Taman Sud, eran más que una pista. Eran una llave que abriría la puerta a la dimensión más profunda y compleja de este misterio. Estaban escritas en persa y significaban ha terminado o ha acabado. Provenían de la última página de una de las obras poéticas más célebres del mundo, el Rubaiyat de Omar Khayyam, una obra que habla del destino, la vida y la muerte. Pero ese fragmento arrancado del libro no sería la última sorpresa. La policía hizo un llamamiento público. Alguien tenía que tener ese ejemplar de esa obra al que le faltara la última página. Y la respuesta llegó de la forma más casual y quizá extraordinaria. Un hombre se presentó en la comisaría declarando que la noche del 30 de noviembre había encontrado un libro de poesía en el asiento trasero de su coche, que había estado aparcado cerca de la playa de Somerton. Al enterarse del caso, revisó el libro y, efectivamente, la página con las palabras Taman Sud había sido arrancada. Cuando los investigadores superpusieron el pequeño fragmento encontrado en el cadáver de la playa con el libro, encajó a la perfección. No había duda, era el mismo. Pero el verdadero tesoro no era el libro en sí, sino lo que había en él. En la contraportada interior del libro, alguien había escrito a lápiz una serie de letras mayúsculas, aparentemente aleatorias, con una línea tachada. Este era el mensaje. Era un código que sería enviado de inmediato a los mejores criptógrafos de la Marina australiana y a las mejores y a todas las agencias de inteligencia. Después de meses de análisis, llegaron a una conclusión frustrante. El código era demasiado corto, carecía de patrones repetitivos claros y era, en esencia, indescifrable con las técnicas de la época. Algunos expertos sugirieron que podía ser un complejo cifrado de libro de claves donde cada grupo de letras correspondía a una palabra o una página de otro libro. Otros incluso creyeron que quizá fueran anotaciones personales de un poeta aficionado, pero la teoría que ganó más fuerza, alimentada quizá por el contexto incipiente de la época de la Guerra Fría, era que se trataba del mensaje de un espía. Pero es que hay más, y justo arriba de ese código, apenas visible, había anotado un número de teléfono. No era un número listado oficialmente. La investigación los llevó hasta una casa en el suburbio de Glenelg, a solo 400 metros de donde se encontró el cuerpo. Y allí vivía una enfermera, Jessica Ellen Thompson. En aquel momento, para proteger su identidad, la policía la nombró en sus informes como Yetsin. Cuando los detectives se presentaron y le mostraron una fotografía del molde de yeso que habían hecho con el rostro del hombre, su reacción fue instantánea e inolvidable. Según los informes de la policía, Yetsin palideció. Mostró un shock instantáneo y evidente, y con un nerviosismo que, según describen, no pudo evitar.
Tampoco podía disimularlo. Pero sin embargo, al recuperar la compostura, dijo que no conocía a ese hombre. Eso fue crucial. Su historia era que años atrás, durante la guerra, le había regalado un ejemplar del libro de Rubaiyat a un teniente del ejército llamado Alfred Bossal. Inmediatamente, Bossal se convirtió en el principal sospechoso. La policía lo localizó, pero para su asombro, Alfred Bossal estaba vivo, sano y salvo, y conservaba su ejemplar intacto, con la página de Tamam Sud en su lugar. Se estaba convirtiendo en un callejón sin salida. A pesar de la negativa de la enfermera, las piezas no cuadraban. ¿Por qué tenía el número de Yetzin ese libro anotado en particular? Se descubrió que días antes de la muerte, el cuerpo, bautizado ya como el hombre de Somerton, había intentado contactarla por teléfono. Pero el misterio se profundizaría años más tarde cuando los investigadores mirarían más allá de la propia Yetzin. Su hijo, nacido en 1947, ya adulto, poseía un parecido físico extraordinario y casi inexplicable con el hombre de Somerton. La misma forma particular que ese hombre tenía en la oreja, la misma línea del cabello, la misma estructura dental que era del todo inusual. La genética parecía estar gritando una verdad que la enfermera se negaba a pronunciar. El hombre era un espía. El hombre era un amante. El hombre era un poeta. El hombre era un fantasma. Todas las teorías coexistían, pero es que ninguna podía probarse. El código permanecía mudo. Y la mujer, que quizá tenía la clave guardada en un silencio que duraría décadas. El misterio del hombre de Somerton se cerró oficialmente, pero nunca se archivó en la mente del público. Realmente se convirtió en una leyenda, un rompecabezas que generación tras generación se intentaría resolver. La pregunta era, ¿quién era el hombre de Somerton? Y esa pregunta resonaría durante 73 largos años, hasta que un profesor obstinado y los avances de la ciencia moderna se unirían para por fin ponerle nombre al hombre sin nombre. Durante 73 años la lápida del cementerio de Adelaide simplemente decía: aquí yace el hombre de Somerton. Era un monumento a lo desconocido, mientras en el mundo real el caso se convertía en una obsesión realmente para muchos, entre ellos un profesor de la Universidad de Adelaide, Derek Abbott, quien dedicó más de 2 décadas de su vida, más de 20 años, a una misión: ponerle nombre al hombre sin nombre. Pero el profesor Abbott no era un policía, sino un ingeniero o un investigador con una mente metódica. Y junto a la genealogista Colin Fripp-Partridge, emprendió una búsqueda que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Su santo grial no estaba solo en los archivos policiales, sino en la genética del propio hombre. El cuerpo del hombre de Somerton fue exhumado en 1949 para crear esa máscara mortuoria en yeso. Y he aquí el dato crucial que pasó desapercibido durante décadas. Al desprender ese molde de yeso del rostro del cadáver, varios de sus cabellos habían quedado adheridos a la escayola. Esta máscara, con esos preciados cabellos, habían sido conservadas en un museo. Y de estos
frágiles cabellos con más de 73 años, el equipo logró extraer más de 2 millones de marcadores de ADN. Y ese era quizá el avance que necesitaban. Usando las bases de datos genealógicas públicas, rastrearon a cerca de 4.000 parientes lejanos de ese hombre. Realmente fue un trabajo de paciencia titánica. Era como armar un rompecabezas de miles de piezas donde la mayoría no encajaban, hasta que, tras descartar innumerables ramas familiares, el nombre emergió de las sombras de la historia. El hombre de Somerton, ese enigma de la playa, tenía por fin nombre. Su nombre, Carl Charles Webb. Pero no había registros de su muerte, no tenía hijos, no tenía familia, o si la tenía se había dispersado. Era, en muchos sentidos, un hombre sin vínculos. Pero una vez que tenemos el nombre, había ciertos detalles que eran del todo inquietantes. Webb tenía interés en la química. Su cuñado trabajaba en la industria farmacéutica. Su esposa había solicitado una orden de alejamiento. Y el Rubaiyat era un libro que él conocía. Surgen ahora preguntas. ¿Fue un suicidio cuidadosamente planeado? ¿Fue quizá una despedida poética? ¿O quizá alguien más lo ayudó a desaparecer? Es cierto que la identificación fue recibida con entusiasmo por algunos y con escepticismo por otros, porque aunque el nombre parecía encajar, el misterio seguía sin resolverse. Nació en Melbourne en 1905 y Carl era el menor de 6 hermanos de una familia de panaderos. Las fotos recuperadas por familiares lo muestran en su juventud, un hombre de rostro amable, sonriente, haciendo bromas con sus hermanos. Pero detrás de esa imagen se escondía una vida completamente llena de grietas. En 1941, Carl se casó con Dorothy Robertson. Los papeles del divorcio que ella presentó en 1951 sin saber que él estaba muerto pintan un cuadro desgarrador. Dorothy lo describió como una persona de mal genio, errática, con tendencias violentas, y relató que Carl a veces se ausentaba de casa durante días sin explicación alguna. En una de sus declaraciones más escalofriantes, Dorothy contó que una vez llegó a casa y encontró a Carl intoxicado con éter, tumbado en una cama mojada y balbuceando cosas incomprensibles. Declaró textualmente: ha escrito muchos poemas, la mayoría sobre el tema de la muerte, que afirma ser su mayor deseo. Esta conexión con la poesía y la muerte resuena de manera aterradora en el Rubaiyat de Omar Khayyam, encontrado en la playa. Carl era ingeniero eléctrico o instrumentista, y esto podría explicar ese destornillador de electricista encontrado en su maleta. Y Carl, tras separarse de Dorothy en 1947, ella se mudó al sur de Australia. Es muy probable que Carl viajara a Adelaida en noviembre del 48 con intención de buscarla. Y aunque ahora tenemos un nombre, el expediente del hombre de Somerton, o más bien de Carl Webb, sigue abierto. La identidad es un faro de luz, por supuesto, pero a su alrededor persisten muchas sombras. Suicidio o asesinato, porque su vida era turbulenta.
Su obsesión por la muerte en sus poemas y el significado de Tamam Sud, terminado, apuntan firmemente a la idea de suicidio. Pero ¿cómo se administró un veneno tan sofisticado e indetectable? La teoría del asesinato, ya sea en un contexto de espionaje o por un drama personal con Dorothy o con la enfermera Jetsin, sigue siendo tan plausible como escalofriante. Lo que también sigue sin descifrarse es el código. Si Carl Webb era un ingeniero con aficiones poéticas, ¿el código era un poema propio? ¿Un sistema quizá de notas personales? ¿O las anotaciones de un hobby? ¿O era, como muchos creen, la prueba de que este hombre común estaba envuelto en algo mucho más grande que él? Y este es el último y mayor agujero negro. ¿Por qué tenía Carl Webb el número de teléfono de Jetsin, la enfermera? ¿Realmente no lo conocía como ella afirmó hasta el fin de sus días? La conexión entre Carl Webb y esta enfermera y el teniente Alfred Vauxhall es la última gran incógnita y un secreto que la enfermera, que Jetsin, se llevó a la tumba. La policía australiana exhumó el cuerpo en el año 2021. El caso sigue muy presente todavía para realizar sus propias verificaciones de ADN. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ni una sola declaración oficial ni definitiva que acepte al 100% la identificación de Carl Webb. Así, el caso, para las autoridades australianas, técnicamente permanece abierto. Carl Webb pasó a ser un hombre anónimo en la vida a un icono del misterio en la muerte. Pasó de un extremo al otro. Su historia es un recordatorio eterno de la complejidad del alma humana. Nos recuerda que a veces la verdad no es un punto final, sino simplemente un nuevo capítulo de un misterio más grande. Tenemos un nombre, Carl Charles Webb, pero el código del libro permanece mudo. Pero entonces, ¿qué terminó? ¿Su vida? ¿Su historia? ¿Su vínculo con alguien que no quiso recordarlo? Las teorías realmente se multiplican y con el paso de los años siguen estando. Algunos creen que fue un espía, que trabajaba para una red clandestina en plena Guerra Fría, que el código en el libro era un mensaje cifrado, que Jessica Thompson, Jetsi, la enfermera, también estaba involucrada y que el Rubaiyat era simplemente una señal entre agentes. Otros piensan que realmente fue un suicidio poético, que Carl Webb, abandonado por su esposa, sin familia, sin rumbo, decidió cerrar su vida con elegancia, que eligió un lugar hermoso, una frase poética y una muerte sin ruido. Hay también quienes sugieren que fue un asesinato, que alguien lo envenenó con una sustancia indetectable y que el mensaje era una advertencia, que el libro fue plantado, que Jessica sabía más, pero que nunca habló. Y están los que creen que nunca sabremos la verdad, que el hombre de Somerton es un símbolo, un espejo, un recordatorio de que incluso en la era de la información hay historias que se escapan, que se disuelven como huellas en la arena.
Su tumba sigue allí, en el cementerio de West Terrance. Una lápida muy sencilla, sin nombre, sin fecha de nacimiento, solo una inscripción: desconocido, 1 de diciembre de 1948. Pero cada año alguien deja flores, alguien enciende una vela, alguien lo recuerda, porque el misterio sigue vivo. La causa de su muerte, un enigma. Su conexión con aquella mujer, un susurro perdido en el tiempo. La lápida ahora puede llevar un nombre, pero el expediente del hombre de Somerton, por muchas razones, sigue y quizá seguirá siempre abierto, porque mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya códigos por descifrar, mientras haya silencios que gritan, su sombra seguirá caminando siempre entre nosotros. Hasta aquí, misterio y miedo. Os espero en el próximo capítulo de Expediente Abierto. Recuerda, cada viernes, suscríbete, activa la campana y cada viernes traeremos un nuevo expediente que está sin cerrar. Te espero. Recuerda, cada domingo a las 9 seguiremos desclasificando más expedientes. Te espero.